bienvenido. Estamos viendo desde el principio de la Biblia y con la ayuda de Dios vamos a seguir recorriendo la Escritura hasta el final. Es la idea de tener un estudio sistemático de todo. A lo mejor en diciembre cambiamos un poquito y nos cambiamos aquí a donde lleguemos a diciembre, Antiguo Testamento, y luego en diciembre o enero cambiamos a Nuevo Testamento y empezamos así a ligar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Les parece? Y hoy tenemos una clase interesante. Yo iba a dar esta clase en una sola sesión. Me emocioné con el material y le agregué más, y entonces lo voy a tener que partir, porque una cosa que no me imaginé fue que de las genealogías se pudiera sacar tanto. Porque ¿quién le ha pasado que cuando llegas a las genealogías te las brincas? Bueno, pues no vamos a hacer eso. Y esta es una clase profunda. Vamos a ver las genealogías, nos vamos a meter a profundidad y las vamos a ver. ¿Qué les parece? Entonces, hoy yo creo vamos a ver las genealogías y después vamos a ver las cuestiones del diluvio y la Torre de Babel. Y ahí vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Pero empecemos. ¿Quién le gusta el fútbol acá? ¿Quién le gustan los perros, los animales? Acá es el del Día Nacional del Perro, ¿no? Yo no sé de dónde sacan estos días, pero bueno. Pobrecitos animalitos. Entonces, miren qué les parece esto. ¿Quién identifica a los jugadores? O a los perros. Dicen que todo perro se parece a su dueño, ¿no? Nosotros tenemos perros, adivinen. ¿Son de verdad? ¿A quién se parecen? ¿Quién sabe? Sí, son los perros que... Bueno, ese perro ya creció, es mi perro de $1,600, que se tragó un anzuelo y de hecho, para que me crean, aquí está el anzuelo que se tragó el perro, está con el sello del doctor. Y así pasa. Y hablando de genealogías, este perro nos lo dieron como un Yorkie. ¿Tiene cara de Yorkie ese perro? No. Yo no sé la genealogía del perro, pero les aseguro que no es un Yorkie. Y los dos papás son Yorkies. Yo no sé qué pasó. No sé si nos lo cambiaron ahí a la mitad. Pero cuando yo leía las genealogías y me ponía a ver las genealogías, yo las veía con una cabeza ingenieril, soy ingeniero, entonces veía esto y decía, bueno, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, si vemos Génesis 5, dice, y vivió Adán, ¿cuántos? 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza. 130 años. Les recuerdo que esto es antes de que hubiera medicina de artritis. Tengo un amigo que no voy a mencionar porque algunos lo conocen, pero tiene como 10 años más que yo y tiene niños más chicos que yo. Bueno, y tiene unos ya en college y tiene unos más chicos. Y yo digo, me das flojera, hermano. Yo por lo menos ya salí de pañales, tú apenas. Pero cuando veo estas edades, yo cuando empecé de cristiano decía, ¿será que es que vivían tanto? ¿Cómo podemos explicar que vivían tanto? Y luego no solo a los 130 años engendró, sino que vivió, después engendró hijos e hijas, y fueron 800. Y fueron los días de 930 años. ¿Por qué tanto? Porque no tenía suegra. Esa explicación no la puse, pero la voy a agregar. Bueno, vamos a ver todas las opciones. Entonces les voy a pedir que pongan atención porque seguramente les voy a responder todas sus preguntas, menos la de César. Pero fíjense, tenía suegro. Sí. ¿Qué suegro tenía? Si empecemos a hacer un poquito de matemáticas y un poquito de lógica acá, van a ver que sucede algo interesante. ¿Quién tenía esas calculadoras de Mysore? ¿Te acuerdan? No. Las sacaron en México, eran de plástico o de cartón, ¿no?
y eran para los niños para que aprendieran a multiplicar. Bueno, ya tenemos computadoras más avanzadas, esta ¿Esa todavía... era del Politécnico? Sí, sí, sí. Y sucede que cuando vemos estas edades, por ejemplo, Adán a los 930, luego Set más 130, Enos, su hijo, Cainán más 70, más 65, más 165. Y si empezamos a agregar todas estas edades, y no me pregunten cómo sé esto, pero la conclusión es que Matusalén murió el año del diluvio. Sí, así me quedé, así con la cara que pusieron algunos, dije, ¿cómo puede ser esto? ¿El abuelo Matusalén murió en el diluvio o murió antes o no sé? O durante. Pero fue ese año. Fue el que más vivió, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Bueno, vamos a verlo desde varias perspectivas. Pero vamos a ver, en estas dos sesiones que vienen, vamos a ver primero las genealogías y después vamos a ver la historia de Noé, la vamos a comparar con otras historias de diluvios. ¿Ustedes sabían que hay otras historias de diluvios en otras culturas? ¿No sabían? Pues hay. Las vamos a ver. La epopeya de Gilgamesh tiene una historia de diluvio ahí también. La epopeya de Gilgamesh. ¿De qué cultura es? De Babilonia. Sí, babilónica. Vamos a ver también cosas bastante interesantes de Babel. Entonces vamos a ver hoy por qué vivían tanto, o si vivían tanto, o no vivían tanto, o qué cambió, qué quiere decir la escritura. Entonces vamos a ver también después acerca de la vida de Noé. Bueno, ¿qué con las otras historias? Algunos escépticos dicen, bueno, aquí tenemos estas historias del diluvio, ¿qué no fue que la Biblia se las plagió de estas otras culturas? ¿No fue que se la robó a lo mejor? Bueno, vamos a investigar eso. ¿Fue el diluvio un evento universal sobre toda la tierra? ¿O fue algo local? Vamos a ver eso también. Y vamos a analizarlo a la luz de la Escritura, porque esa es nuestra autoridad. Y en cuanto a la Torre de Babel, vamos a ver cosas muy interesantes que les aseguro que no habían visto antes. Yo he aprendido también, me he metido más a este tema. Honestamente no me había metido mucho hasta el año pasado. Pero vamos a aprender juntos, ¿qué les parece? Muy bien. Bueno, en cuanto a las genealogías, veamos primero lo que podemos ver acá. Si vemos un análisis de lo que piensan teólogos de todos los ramos, vamos a ver que hay dos líneas. La primera línea dice que las genealogías son algo 100% literal, que realmente vivió Adán 930 años y tuvo hijos y hijas. Y otra línea por ahí dice que no, que tenían un valor simbólico, no vivían realmente tanto, pero hay algo en la cultura del antiguo Medio Oriente que por algo pusieron estas edades de manera simbólica. Entonces, como saben, en esta clase yo no les voy a decir esta es la correcta y esta es la que se tienen que comer. Les voy a dar el pie, ustedes lo investigan más a fondo, les puedo dar más material para que estén estudiando un buen rato, pero si me preguntan les puedo decir cómo me lo como yo. Hay algo interesante, veamos primero la interpretación literal. ¿Sí? La interpretación literal es interesante porque si vemos las generaciones, por ejemplo, de Adán, de Set y de todas las generaciones prediluvianas, es decir, antes del diluvio, tenían edades muy largas y luego viene el diluvio y después las edades empiezan a decaer. Bueno, hay ingenieros que se han puesto a ver esto, estadistas y todo esto, que se han puesto a ver estos números y sucede que si uno empieza a graficar y a ver esto de manera estadística, uno puede trazar una línea e incluso se puede hacer una ecuación para aproximar más o menos las edades. Y sucede que esto es los que son ingenieros aquí o que les gustan las matemáticas, esto es una línea logarítmica, lo cual es muy interesante.
matemáticamente hablando. Entonces algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible que estos antiguos hubieran podido inventar estos números que tienen una relación muy interesante de manera matemática? Y entonces piensan, bueno, esto debe ser evidencia de que realmente las edades fueron algo que así sucedió, y no tenemos por qué cuestionar más esto, y ya después del diluvio hubo una decadencia genética por varias razones que vamos a ver ahora. Y Salmos dice que Dios le acortó la vida al hombre. 6.3 se puede interpretar como, sí, pero ¿cómo lo hizo? Esa es la cuestión, no lo sabemos. Sabemos que lo hizo porque lo estamos viendo, pero no sabemos cómo. Ahora podemos especular un poquito, y aquí podemos meter algunas ideas. Algunos piensan que las condiciones atmosféricas antes del diluvio eran distintas a las que tenemos hoy, y esto causó que hubiera una protección adicional sobre la genética humana. Ustedes, si empiezan a ver un poquito de la ciencia del envejecimiento, van a ver que esa ciencia está en pañales. Pero hay interesantes experimentos en donde se ha puesto, por ejemplo, las mosquitas esas muy molestas de la fruta, ¿sí?, que todo el tiempo las estamos... ¿sí? Bueno, esas se reproducen tan rápido y son tan fáciles de modificar su genética que han hecho experimentos con ellas, han encontrado algunos de los genes, porque... ¿Qué cosa dijiste? Las moscas de la fruta. Y se han podido modificar sus genes, y se ha duplicado su vida en un 40-50% de moscas. Entonces, simplemente modificando la genética. Ahora, de eso a irnos de 100 años más o menos que vive el hombre, a 80, 90, a irnos a 900... Bueno, vamos a seguir viendo. Otra cosa es que la alimentación era muy diferente. Por ahí Ronnie, por ejemplo, decía, bueno, lo más probable es que hayan sido al principio herbívoros. Es posible. Y otra cuestión muy interesante, hay un astrónomo cristiano de buena fuente, se llama Hugh Ross. Y Hugh Ross descubrió algo muy útil para esto. Hay una supernova es una explosión de un sol. Un sol, cuando llega a su vida útil, ya sea que se colapsa y se hace un agujero negro, o explota y se hace una supernova. Y esta explosión normalmente viene con mucha radiación, y tenemos una supernova que estalló hace unos 20 o 30 mil años, y que está muy cerca de la Tierra. Esta supernova se llama Vela, la supernova Vela. Y de hecho esta es una foto de una supernova real de la NASA, la saqué de la NASA, no es una foto retocada, es como se ve realmente una supernova. Y Hugh Ross especula que posiblemente esta supernova, antes de esta supernova, teníamos un flujo de radiación muy leve, y después, de hecho, dice, la mayoría de la radiación que nos llega a la Tierra es por esta supernova que explotó. De hecho, nos sigue llegando aún este tipo de radiación. Entonces, todos estos cambios en la atmósfera, en la alimentación, en los astros, han colaborado a este deterioro genético. Y combinemos eso con el hecho de que científicamente no entendemos bien todavía por qué envejecemos. Lo que les puedo decir, sin meterme a demasiado detalle, aquí, ¿hay algún biólogo por acá? Bueno, tenemos médicos también por ahí. Y no me voy a meter a la ciencia demasiado, pero el proceso de respiración llega a veces de hecho llega a oxidar las paredes de las células, y esto empieza a crear un deterioro en las células, y empiezan a envejecer, empiezan a morir poco a poco. Entonces, por eso nos dicen que comamos antioxidantes, comidas con antioxidantes. ¿Por qué? Porque eso ayuda
hay una enzima que se llama sirtuina, son varios tipos de proteínas, pero dicen que este tipo de enzima ayuda a la longevidad, no a la lonja, a la longevidad. Longevidad es vivir mucho. ¿Qué tipo de alimentos, por ejemplo, tienen esta enzima o estimulan la producción de esta enzima? Bueno, pues mi esposa va a estar contenta que el aguacate es uno de ellos. El cacao, el chocolate, sí, pero el cacao solo, si le echan 40 toneladas de azúcar ya no funciona. Frutas secas, papaya, bueno, ahí lo pueden ver, sardinas, soya, etcétera. Entonces, se ve muy sano eso. Entonces, esta enzima está relacionada con este tipo de alimentación. La alimentación seguramente tenía probablemente algo que ver. Y hay aquí un artículo, se los puedo mandar, lo puedo poner ahí en Facebook, donde explica más también acerca de esto. Es interesante, y esto no les va a gustar a muchos. No nos va a gustar a muchos. Pero sucede que el bajar la cantidad de calorías que uno consume hace que esta enzima se empiece a producir más en el cuerpo. Entonces, si empiezas a bajar tu contenido calórico, vas a empezar a generar esta... ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Estar a dieta todo el tiempo. Este es nuestro problema. Ahora, uno podría decir, no, es que después del diluvio se descubrieron los tacos de barbacoa y de trompo. No lo sé. Yo creo que si estuvieran en México probablemente. Pero la conclusión es esta. Yo hice un resumen de toda esta investigación y les digo, les puedo mandar cantidad de documentación acerca de esto para entender. Miren, a veces la gente nos dice es que la ciencia está demostrando que Dios es inútil, que no lo necesitamos, que la Biblia está obsoleta. Y pasa todo lo contrario, que mientras más entendemos el libro de la naturaleza de Dios y el libro de las palabras de Dios, más nos damos cuenta que son muy compatibles. Entonces yo soy muy partidario, y los que me conocen saben que soy partidario, y que la ciencia y la Biblia no están peleadas. Si tienen el mismo origen, van a eventualmente a coincidir cuando los interpretamos correctamente. Entonces estos, les digo, experimentos en moscas de fruta, levaduras, mamíferos, muestran que es posible aumentar significativamente la longevidad humana, pero falta mucho por investigar en la ciencia del envejecimiento, y esto hace que el relato de genealogías de Génesis sea plausible. Si el hombre puede duplicar la vida de una mosca, ¿qué no pudo haber hecho Dios? Entonces esa es mi conclusión. Entonces a lo mejor usted dice, no, yo me apego a una interpretación literal de Génesis y de estas genealogías. No solo están en Génesis 5, están en Génesis 11 también. Y es muy defendible esto, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema en defender esta posición. Pero hay otra posición muy interesante que hasta recientemente me puse a investigar más a fondo. Y es la interpretación simbólica, ¿sí? Hay por ahí algunos estudiosos que han visto estas genealogías, que se han especializado en estudiar estas genealogías. Yo no sé de dónde sacan paciencia estos hombres para ver todos estos números y estos nombres, pero lo han hecho. Y una cosa que ellos notan que es muy interesante es que a pesar de que los judíos tenían exactitud en su copiado de las escrituras, parece que tuvieron problemas a veces en pasar las genealogías fielmente, porque hay huecos. Y muchas veces estos huecos no son algo casual. Se ve que intencionalmente dejaron esos huecos por algo. A veces ese algo es lo que es difícil de entender por qué lo hicieron, pero están ahí.
Entonces, déjenme darles un ejemplo. ¿Sí? Cuando vemos en las genealogías, a veces lo que está tratando el autor de hacer es poner una relación entre padre e hijo, o entre quién engendró a quién, o de dónde vino. ¿Sí? Está tratando de establecer una relación de origen. No necesariamente ser exhaustivo históricamente de quién fue papá de quién. ¿Sí? Entonces, a veces como occidentales modernos, con teléfonos inteligentes que pueden hacer cosas que mi computadora, cuando me gradué de la universidad, podía hacer una quinta parte de lo que pueden hacer sus teléfonos que están en la bolsa ahorita. Y tratamos de ver con estos ojos modernos y con ojos científicos lo que es un libro que no es de ciencia. Tenemos que entender eso. Entonces, por un lado, estas genealogías no son exhaustivas, y por el otro lado, Dios usa también un lenguaje para que nosotros podamos entender. Entonces, la Biblia, primero, pongámonos los lentes de ver que la Biblia es un libro que habla de cosas espirituales primariamente. Obviamente no se va a contradecir con cosas de ciencia. ¿Están conmigo? Déjenme darles un ejemplo. Genealogías de Jesús, de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vienen? Mateo. ¿Y dónde más? Lucas. ¿Las han visto? ¿Las han comparado? Son diferentes. Pero aquí sabemos con muy buena certeza por qué son diferentes. Algunos estudiosos dicen, bueno, es que Lucas se fue por una línea, Mateo se fue por otra línea, y esa es la explicación. No creo, porque Mateo, ¿a quién fue dirigido? ¿A quién fue dirigido? ¿A qué audiencia? A judíos. Fue un evangelio que escribió Mateo, que Mateo era ¿qué? Judío. Era publicano, es decir, era colector de impuestos. Y él dijo, bueno, voy a escribir el recuento de lo que pasé con Jesús, y lo voy a escribir de forma que un judío lo entienda. Entonces puse ahí un arbolito de Navidad porque es un árbol genealógico, lo saqué esto de mi estudio de Navidad. Pero si ven las genealogías, empieza con las genealogías y luego termina con unos párrafos muy interesantes. Dice, y de esta generación a esta fueron 14, y de esta a esta 14, y de esta a esta 14. ¿Qué rayos tiene el 14 que ver ahí? ¿Para qué? Bueno, sucede que si uno toma el alfabeto hebreo, y hay una cosa que los judíos hacían mucho que se llama gematria, y que es asignar valores numéricos a las letras. Sí, es como decir, la A es el 1, la B es el 2, etc. Bueno, si ponemos esta relación y nos ponemos a ver el alfabeto hebreo, vemos que la D ocupa el lugar número 6, la Dalet en hebreo, y la Vav, que es la V, ocupa el lugar número 4. Si vemos cómo se escribe el nombre de David, y consideramos que en el hebreo no hay vocales, se pronuncian, obviamente están implícitas, pero cuando se escriben no tienen vocales. Entonces en hebreo se escribiría David como DVD, no DVD de sus casas, así se escribía David. ¿Cuál es el número para la D? 4 más 6. ¿Cuánto es esto? 14. Esto es lo que está haciendo. Si un judío hubiera leído, al final, si un judío hubiera leído esto y habría visto ese número 14, habría sido obvio para ellos que lo que Mateo está diciendo es, este Jesús del que les voy a hablar en estas genealogías es singular porque desciende de David, del rey David. Y si no, pregúntenle a algún judío por ahí. Entonces, ¿cuál era el propósito de la genealogía entonces de
Mateo. No era mostrar un recuento matemático o histórico de perfectamente cuáles son todas las generaciones. De hecho, cuando vemos las generaciones en Mateo, dejó unos huecos, pero es para hacer una conexión simbólica entre Jesús y entre David. Déjenme sus preguntas, por favor, al final, las voy a contestar, porque a lo mejor ahorita las termino contestando, sí. Entonces, vienen entonces ahí esas cuestiones que debemos considerar. Ahora, es interesante que vemos también en el antiguo Medio Oriente algo similar. Vemos, por ejemplo, este es un prisma, un cilindro, es un prisma. Y es un prisma sumerio, tiene escritura cuneiforme y babilónica o sumeria, es más o menos del año 3000 antes de Cristo. Y en esta tableta hay algo similar que sucede ahí. Por ejemplo, está haciendo un recuento de sus reyes, de los reyes sumerios, y está poniendo cuánto tiempo reinó cada uno. Y miren lo que dice por acá. Si necesitan nombres por ahí para sus hijos. Aquí. Ubarratut reinó 18.600 años. ¿What? Ahorita vamos a explicarlo. 8 reyes reinaron 385.200 años. ¿What? Y Geisbu reinó 1.200 años. ¿What? Bueno, esto es simbólico porque para los sumerios un gran número de años vividos significaba divinidad. Entonces, para ellos los reyes vivían esta cantidad de tiempo porque tenían atributos divinos. Y también usaban un código sexagesimal, es decir, derivado del 60. Si yo agarro una calculadora, por ejemplo, y ¿cómo sé esto? No me pregunten, pero lo hice. 18.000, sí, fíjense, 18.600, ahí está, ¿verdad? Dividido entre 60, me da un número redondo. Si agarro el otro número más grande, fíjense, 385.200, lo puedo dividir entre 60. ¿Cuánto da? 6.420. De hecho, esto lo puedo dividir entre 60 de nuevo. Entre 8, ¿no? Fueron 8 reyes. Fueron 8 reyes. No, entre 60, porque el 60 era el número que tenía. Obviamente entre 8 también funcionaría, pero 60 era el número que ellos veían. Hay un estudioso... Pero lo que se refiere es que los 385.200 años lo vivieron los 8 reyes. Sí, pero lo que es significativo aquí es el número 60. Permítame, para allá voy. Ahora, ¿cómo hacemos esta relación? Bueno, hay un teólogo que tomó este número 60 y empezó a ver las genealogías en Génesis. Está un poco chiquito ahí, pero les puedo pasar esto también. Y llegó a ver que también los números que usan las genealogías se pueden dividir o sumar o multiplicar con 60 o múltiplos de 60 o 60 meses o 60 días. Y ahí tiene toda la matemática. Si a algunos de ustedes les gustan las matemáticas en esto, díganme, se los mando con todo gusto. Y hay todo un paper académico de esto. Entonces es interesante. Ahora, ¿nos explica 100% por qué las genealogías en Génesis están así? No, pero les voy a enseñar otras cosas acá interesantes. ¿Alguien sabe lo que es la Septuaginta? Sí, es la traducción. La Septuaginta era la escritura que tenían los apóstoles, por ejemplo, y era la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Entonces era lo que ellos usaban como escritura. Tenemos también ahí en los rollos del Mar Muerto, tenemos los escritos de Génesis bastante fielmente guardados, y tenemos también la Septuaginta,
que es de unos 2300 años. La Septuaginta se terminó de traducir como unos 200, 300 años antes de Cristo. Ahí ya es cuando tenían la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y después tenemos algo interesante, el Pentateuco samaritano. ¿Se acuerdan quiénes eran los samaritanos? Eran parte de los judíos que se mezclaron con de los judíos del norte que se mezclaron con los cananeos. Entonces fueron repudiados por los judíos y ellos empezaron a adorar, hicieron un templo y empezaron a adorar a Dios en el monte Gerizim. Y ellos no usaban las escrituras completas, usaban nada más el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando vemos estas genealogías en estos escritos, obviamente no los consideramos inerrantes, pero hay algo que sucede aquí. Por ejemplo, la Septuaginta a las primeras generaciones de Adán le agrega 100 años. 100, pero exactamente 100 años. Y algunos estudiosos dicen, bueno, es que fueron malos copistas. Bueno, pero 100 años exactamente es un número muy redondo. Y yo creo que más bien es que esta gente entendía mucho de esta simbología de los números, cuestiones de gematria y todo eso en esa cultura. Por ejemplo, cuando vemos el Pentateuco samaritano y vemos esas genealogías, ellos en vez de agregarle, le restan. Entonces, si vemos la edad de alguno por acá en el Génesis hebreo, veríamos una edad de 70, por ejemplo. Bueno, en la Septuaginta vendría como 170 y en el samaritano vendrían, no sé, 50, por ejemplo. Entonces, de este le restan y acá le suman. Entonces, es algo interesante que se vea este fenómeno ahí. Y como les decía, no son escritos inerrantes, pero hay otras cosas que nos apuntan también a que pudieron haber sido simbólicos estos números. Por ejemplo, Enoc vivió exactamente 365 años. ¿Por qué es significativo eso? Porque es el tiempo que tarda la Tierra en dar un ciclo alrededor del Sol. Y si vemos algunos escritos apócrifos o pseudoepigráficos, quiere decir que no lo escribió obviamente Enoc, pero se los atribuyen a él algún autor. Vemos a Enoc como que dando vuelta alrededor del Sol, como viajero celestial lo ponen por este número. Aparte que dice que Enoc, la Biblia dice que Enoc se lo llevó Dios. Ajá. Dios se lo llevó. Claro, también, exactamente. Dios se lo llevó. Es uno de los dos. También, fíjense que en las genealogías de Génesis nunca llegan a los 1000. Ni Matusalén. Puede tener, ni Matusalén, ninguno. De hecho, Adán muere a los 930 años. Entonces, por ahí hay un motivo que podemos especular, es decir, bueno, si para los antiguos en el Medio Oriente un número muy grande era de bendición, a lo mejor un número reducido era un número que decía, bueno, vas a morir, porque no solo en las genealogías, con los reyes que acabamos de leer, que vivían miles de años, nunca dice y murió, nunca se enfatiza, siempre dice y reinó. Pero en el Génesis sí se enfatiza y dice, y vivió tanto y engendró hijos y murió, y murió, y murió, y murió. Entonces, a lo mejor el que no lleguen a los 1000 años es algo significativo en cuanto a la mortalidad humana. Sí. ¿Podemos dejar las preguntas al final, hermano, por favor? Porque si no, no voy a terminar. Voy a dejar tiempo amplio hasta el final. Disculpen, porque si no, no voy a terminar el material. Entonces, por ejemplo, Lamec, otra cosa con Lamec es que muere a los 777 años. 777. ¿Por qué es significativo el 7? Los que estuvieron en el estudio de Génesis, ¿se acuerdan? ¿Qué significa el 7? Perfección. Es el número de la perfección. El 7, es el 3,
El 3 es el número de divinidad o el número celestial. El 4 es el número de las cosas terrenales, los 4 puntos cardinales, todo eso. Entonces, para los judíos, la combinación de estos números era el número perfecto. Y el número triple, y el triple 7 es triplemente perfecto. El 777, sí. Por eso, no sé quién nació el día 7. Mes 7, día 7 del 77, ese sería un buen número para un buen día para nacer. Entonces, déjenme hacer algunas conclusiones y pasamos a preguntas y respuestas. Yo concluyo algunas cosas. Fíjense que independientemente de cómo ustedes terminen interpretando estos números de genealogías, ya sea que lo hagan del lado simbólico o que lo hagan del lado del literal, ambos tienen explicaciones muy lógicas y muy razonables. Esa es la primera. Y la segunda es que el punto central de las genealogías no es darnos un dato científico y 100% exacto de qué es lo que está pasando aquí. Hay algo aún más importante y más profundo, y el punto es este, que todos ustedes y yo nos remontamos a un acto divino de creación. Ese es el propósito de estas genealogías, el explicar de dónde venimos, el explicar que Dios en su misericordia decidió crear al hombre y que ninguno de ustedes aquí sentados hoy son producto de la casualidad. Y eso es independientemente de cómo interpretemos estas genealogías. ¿Me entienden? Eso es muy importante. No llegamos aquí como por un accidente. Y no solo eso, aún para vidas largas y abundantes que tuvieron los primeros pobladores de esta tierra, ¿qué fue finalmente lo que sucedió? Murió. Pero ¿se queda ahí la historia? ¿Se queda la historia en murió? Termina ahí la genealogía y se acabó él, como dicen, muerto. Tengo ahorita la cuestión de los perros, no sé por qué. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿No? No. ¿Qué dice la Escritura? Cuando fue el tiempo debido, Dios mandó a su Hijo, mandó al Mesías. Vendrá un Mesías. Veamos algunos puntos para casa. Les decía, engendró. Y Pablo dice en la Escritura que si tú has creído en Él, has sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te tenía en mente antes de Génesis 1:1. Antes de que hubiera genealogías, Dios ya te tenía en mente. Dios ya estaba pensando en ti personalmente y en que ibas a estar un día en esta tierra. Pero no solo eso, mandó a Cristo para que recibiéramos la bendición de su Hijo, engendrado por Dios. Lo vimos en Mateo. Tiene un origen divino. Y entonces no pasemos esta oportunidad de darnos cuenta que somos parte de esta cadena. Y esta cadena nos debe llevar a Dios. ¿Amén? En Mateo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir Jesús? La palabra Jesús, Salvador, o el Señor salva, o Dios salva, o Jehová salva. Dios cuidó a las generaciones para que un Salvador viniera. Miren, a veces me canso un poquito hablar con mis amigos ateos, porque dicen, es que estas genealogías están mal. Es que, ¿por qué Dios eliminó a todos estos pueblos en el Antiguo Testamento? Y mi respuesta corta es esta: para que el Salvador pudiera venir para salvarte. Porque si estos pueblos hubieran contaminado a Israel,
tú y yo estaríamos sin esperanza de un Salvador. Pero tenemos que pensar con esos ojos espirituales. Y finalmente dice aquí Lucas 3, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iruea y de la provincia de Traconite y Lisanias, y tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Suena esto a historia inventada? Lucas, cuando empieza su relato como médico y con una mente médica, Lucas es lo más cercano. Yo me identifico con Lucas porque es lo más cercano a un ingeniero que tenemos en el Nuevo Testamento. Él era matemático. Si queremos ver la exactitud de la Biblia, podemos recorrer el libro de Hechos que escribió él también, obviamente. Pero nos está dando marcadores históricos para decidir, para que la gente pudiera decidir si estaba echando cuentos o no. Si te están dando marcadores históricos de cuándo vivió el emperador romano, en dónde y quién fue gobernador de esa subgobernador de esa región, y quién era, y quién estaba con los judíos, y en qué regiones, y en qué tiempo, Dios nos está diciendo que Jesús vino históricamente, en el espacio y en el tiempo, vino a la tierra a salvarte y a ti y a mí. Por eso empieza así Lucas su relato. Amén.